A 20 años de haber firmado la Convención para los Derechos de la Infancia, a 19 años de que se ha ratificado, todavía el Estado mexicano sigue teniendo pendientes muy importantes. En mi opinión, esos pendientes se expresan en dos grandes áreas. Una que tiene que ver con esta incapacidad para entender que las obligaciones del Estado tienen que ver con derechos y no con una actitud de compasión, con una actitud paternalista, con una actitud asistencialista que ha generado una gran cantidad de problemas en terrenos como por ejemplo el de la justicia juvenil. De verdad es increíble que a lo largo de estos 20 años, no obstante los avances que se han dado en términos legales, en términos del marco jurídico que hoy tenemos tanto en el país como en la ciudad, todavía tengamos números tan elevados que seguramente implican un subregistro por la naturaleza misma del problema. Es decir, el problema debe ser mucho más grande de lo que los números oficiales nos indican, de niñas y niños que son víctimas de explotación sexual comercial infantil. En el año anterior, en el informe que realizó la comisión, se dio cuenta de lo extendido que está este problema en la ciudad. Sabemos que se presenta en zonas como la Alameda, en la zona del Metro Hidalgo, en la Avenida Circunvalación, en la Avenida San Pablo, pues toda la zona del centro de la ciudad, la parte de Venustiano Carranza, la delegación Cuauhtémoc. Y todo esto se sabe porque hay un comercio importante, pues que implica que una buena cantidad de personas tienen idea de que eso está ocurriendo ahí, y desafortunadamente las autoridades no han logrado todavía atender el problema de manera adecuada. Para la comisión, por tanto, es verdaderamente uno de los temas prioritarios, fundamentalmente porque se trata de niñas, niños y adolescentes. La trata de personas es injustificable e inaceptable en cualquier persona de cualquier edad, pero especialmente lo es en el caso de niñas, niños y adolescentes. Por eso acompañamos, siempre que podemos hacerlo, a Infancia Común en sus iniciativas. Vale la pena destacar el valor que tiene nuestra infancia, no como futuro, como siempre suele decirse, sino como presente, ¿no? Son sujetos de derechos completos. Las niñas y los niños no son adultos en potencia, son personas ya ahora, y por eso requieren de toda nuestra atención. Los niños y niñas acaban siendo, vamos a hacer la comparación con una lavadora, ¿verdad? Nosotros si tenemos una lavadora, la usamos mucho, se nos descompone, le hablamos al técnico, la arregla y se vuelve a usar, y cuando ya se usó demasiado y nos sale más caro componerla que seguirla usando, pues la tiramos y compramos una nueva, ¿verdad? Una más joven. ¿Cómo es posible que una vez que llega a una instancia del Estado, que son las clínicas públicas de salud, no existe un mecanismo para que los médicos puedan, no sé, junto con otras instancias, crear un caparazón verdaderamente que pueda proteger a los niños? O sea, es muy vergonzoso como mexicanos el caer en cuenta de que llegan los niños, ya sea víctimas de violencia o víctimas de explotación sexual, a las clínicas, y una vez que se les arregla, regresen a lo mismo, ¿verdad? En realidad en México han pasado muchas cosas para tratar de enfrentar el problema de la trata, ¿verdad? Hemos firmado compromisos internacionales, se han traducido las leyes internacionales en leyes nacionales, se han intentado traducir esa ley contra la trata en leyes estatales, pero no acabamos, se han creado instancias para la procuración de justicia específicas para tratas de personas, pero no tenemos ni niños atendidos, ni siquiera procesados, ¿verdad?, o condenas. Entonces nuestros resultados son, tal vez por lo joven de estos pasos que se han dado, son un fracaso. Yo creo que lo que nos está haciendo falta es ir a los niños. Ir a los niños. Eso es lo que sucedió además en muchos países, ¿verdad? Cuando se hicieron los compromisos
de la Convención y el protocolo facultativo de la Convención para la venta de niños para la explotación sexual, se crearon instancias para atender a los niños y la gente fue por los niños y las niñas principalmente. Y esto facilitó los procesos judiciales porque una vez recuperados los niños pudieron contribuir a la denuncia, cayeron en la cuenta de que eran explotados. En México las estadísticas nos muestran que el abuso sexual infantil es de un 17% aproximadamente en las mujeres mexicanas y que de estas hasta la mitad de los casos suceden en mujeres menores de 15 años. El diagnóstico en la actualidad es de forma multidisciplinaria. En los hospitales en la actualidad estamos conformando equipos de diagnóstico para poder evaluar de forma precisa a estas pacientes, y dentro de estos equipos, se conforman en la actualidad tanto trabajadoras sociales, psicólogas, psiquiatras, médicos, ginecólogos, pediatras, esto apoyados también con el personal de infectología y otras áreas que son muy importantes para la evaluación. Dentro de las complicaciones más importantes que pudieran también encontrarse, y como daño físico, encontramos también que cada vez se presentan más frecuentemente las infecciones de transmisión sexual, no nada más en las adolescentes, sino también en las niñas. Y dentro de estos daños físicos más relevantes podemos mencionar la transmisión de VIH y SIDA y la prevalencia de condilomatosis genital, el virus de papiloma humano, que cada vez vemos con más frecuentes a edades mucho más tempranas. Otro problema muy importante también de la violencia sexual es el embarazo a edades mucho más tempranas. Algunos otros problemas también, como yo les mencionaba, son infecciones de transmisión que actualmente se están dando con más frecuencia, y estamos hablando de enfermedades que no habíamos visto con anterioridad, como son la transmisión de clamidia, ureaplasma, micoplasma, algunas nuevas enfermedades que han reaparecido, como son la sífilis y la gonorrea. También podemos hablar de problemas a nivel de infecciones fetales, que también lo estamos viendo con más frecuencia. Y en fin, una serie de problemas que a futuro repercuten no nada más en el pronóstico reproductivo, sino también incluso en la vida, como son las infecciones de VIH y SIDA. Debo puntualizar que el diagnóstico debe de ser multidisciplinario. El diagnóstico no lo damos los médicos, el diagnóstico lo debemos de hacer de forma conjunta, con trabajo social, con psicología. Tenemos que tener una asesoría legal y debemos de tener, todos los que estamos en contacto con este tipo de pacientes, la normatividad que ya está establecida. Existe una norma oficial mexicana para la atención de víctimas de violencia física y de abuso sexual, la cual debemos de conocer, ¿no? Y hacer conciencia que no nada más somos los médicos los que debemos de hacer las denuncias, sino todos los que tengamos una sospecha seria de que existe la posibilidad de abuso sexual.